Y nosotros seguimos recorriendo y conociendo voces de precandidatos. El siguiente tiene presentación. Hoy, Luis Zamora, abogado y militante de organismos de derechos humanos. Diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires en 2 oportunidades. Precandidato a diputado de la Nación por Autodeterminación y Libertad en la Ciudad de Buenos Aires. Ahí nos lo había prometido Maya y están por suerte bajo techo. May, ¿dónde están? Bienvenidos a los dos otra vez. Muchas gracias, Meli. Sí, nos vinimos en esta ocasión a un bar notable, el Bar La Academia, que es un bar que remonta de 1930 y del cual Luis Zamora es un asiduo visitante, se encuentra aquí con nosotros en este momento, así que primero, bienvenido y gracias por concedernos esta entrevista. Si me permitís, Meli, aprovecho para comenzar con la primera pregunta. Claro. Y consultarle al candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires por Autodeterminación y Libertad, una de las 3 propuestas que presenta la izquierda. Quería saber por qué no se presentan como una unidad y deciden presentarse con 3 opciones. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias, buenas tardes. Mire, al contrario, muchas gracias a ustedes. Mire, nosotros formamos Autodeterminación y Libertad como una alternativa a la izquierda más tradicional. Yo me formé en una izquierda tradicional, como fue el MAS, de la cual me siento muy orgulloso de mi militancia allí, de mi formación, pero también la reexaminé críticamente y cuando formamos Autodeterminación y Libertad, la formamos con la idea de opuesta a la de la izquierda más tradicional que plantea a los dirigentes, digamos, que cuestionamos la dirigencia política tradicional, a la dirigencia sindical, etcétera, hay que reemplazarlos por dirigentes de izquierda. Eso plantea la izquierda, porque los pueblos necesitan dirigentes. Nosotros pensamos lo opuesto. Llegamos a la conclusión de que eso era un obstáculo para que los pueblos puedan ejercer todo su potencial para transformar la realidad y enfrentar a la dirigencia, y que hay que cambiar a la dirigencia, pero no para reemplazarla por dirigentes de izquierda, sino por pueblos que se autoorganicen y se autodirijan. Así que nosotros no tenemos el punto fundamental por el cual existimos, es el opuesto a construir dirigentes, como respetamos que lo sigue planteando la izquierda tradicional, pero no tenemos que ver con ese planteo que nos parece un obstáculo serio para todos los pueblos del mundo. Es una concepción de los de arriba, decir los pueblos necesitan dirigencia. Los pueblos no necesitan dirigencia, necesitan dirigidos. Necesitan funcionarios a los que mandemos, que ejecuten lo que los pueblos deciden que se tiene que hacer. No que no, sea de izquierda o de donde sea, los pueblos no necesitan que nos dirijan. Así que, bueno, tratamos en las campañas electorales también, todos los días, cotidianamente, plantear esta salida, esta es nuestra principal propuesta, digamos, para enfrentar los dramas que vivimos cotidianamente. Zamora, ¿cómo le va? Gracias por recibirnos un ratito allí en ese bar a donde de tanto en tanto disfruta de algún cafecito. Muchas gracias por este tiempo con nosotros, con la pantalla de DTV. Mi nombre es Melina Flederman y estamos acá con todo el equipo. ¿Sabe qué? Mientras usted hablaba... Mucho gusto. Pensaba que muchas otras veces lo había entrevistado a lo largo de todos estos años, porque bueno, usted tiene una vasta carrera política, una trayectoria, es un hombre de ideales bien firmes, de valores bien identificables, pero le quería consultar en qué momento de la vida personal, una vez más, lo encuentra usted estas elecciones, esta candidatura suya, usted en qué momento de la vida política está parado. Y también, ¿qué lectura hace hasta acá del Congreso que tenemos y del trabajo que viene haciendo el Congreso de la Nación, del que usted pretende formar parte, una vez más? Mire, en un momento, bueno, como para la mayoría de los pueblos, ¿no? Pero también en el pueblo, los que habitamos este país, en una situación muy, muy difícil de todo punto de vista, dramática, diríamos, llenos de desafíos. No es solamente que enfrentamos dramas, enfrentamos desafíos, oportunidades. Así que en ese momento de mi vida personal y política, atravesando esta situación de crisis socioeconómica mundial y acá en el país muy aguda, y al mismo tiempo con la pandemia que, bueno, ha sumado una circunstancia
no menos dramática a estas condiciones que estamos sufriendo. Por eso insistimos mucho en el tema de... son momentos, nos parece, fundacionales. El pueblo argentino tiene el desafío, tenemos como pueblo, el desafío de hacer un balance de la dirigencia que hemos tenido y que tenemos, de los gobernantes que hemos tenido, más allá de las diferencias que pueda hacer cada uno con matices de la agrupación que pertenezca, pero de los que han gobernado los últimos 50 años, nos han llevado a una situación dramática. Si uno piensa el salario real hace 40 años, era el doble de lo que es hoy. Los que han gobernado tienen que dar una explicación. Siempre en las campañas electorales dicen, bueno, va a mejorar las cosas, vamos a lograr inversiones, y de ahí va a venir el círculo virtuoso, y de ahí va a venir el consumo, y de ahí, y etcétera, etcétera, etcétera. Hace 45 años que nos dicen lo mismo, que con la democracia se comía, se curaba, etcétera, etcétera, los que peleamos contra la dictadura al lado de las madres, y nos sentimos tan orgullosos de haber acompañado a las madres de Plaza de Mayo. Sabemos la pesadilla de la dictadura, sabemos lo que fue esa noche, y sabemos también que no hay nada peor que eso. Sí. Pero, y nada peor que eso, no lo decimos porque sí, siempre se lo explicamos o lo compartimos con jóvenes que no lo vivieron, porque muy enojados, con razón, con la realidad que viven, pero no hay nada peor que eso que vivimos en los 70. Pero a partir de allí, todas las expectativas que se despertaron fueron defraudadas una y otra vez con el salariazo, la revolución productiva y todo lo que ya conocemos. Y es un momento de decir, no tenemos que construir algo de nuevo. Mire, la dirigencia política haciendo campaña y todo su futuro llega a las PASO del 12 de septiembre. No tienen una mirada más allá, más larga, más de mediano plazo, que puedan decir, ¿cómo se imaginan la Argentina dentro de 10 años? No tienen la menor idea. Ahora, ¿sí? Zamora, perdón que lo interrumpa, Martín Yata le saluda. ¿Cómo le va? No, por favor. ¿Cómo le va? Bien, hablando de que usted recién mencionaba la idea de construir, la necesidad de mirar un poco más allá de las PASO, mirar un poco más allá de estas elecciones. Esperá que ahí se sacó el retorno y se lo volvió a poner. No, adelante, lo estoy escuchando. Bien. Perfecto. La pregunta concreta es, usted si se suma al Congreso, si gana las elecciones, si alcanza con el porcentaje para incorporarse a la Cámara de Diputados, ¿ustedes están dispuestos a acompañar algunas medidas o algunas propuestas del Gobierno Nacional, teniendo en cuenta que hay cuestiones que por la vertiente de izquierda que usted tiene y el progresismo, el supuesto progresismo que plantea el Gobierno Nacional, puede haber puntos de coincidencia? ¿Ustedes estarían dispuestos a apoyar al Gobierno Nacional en determinados puntos? Mire, nosotros nuestra principal propuesta, de acuerdo al diagnóstico que acabamos de sintéticamente expresar, es que el pueblo tiene un desafío de enfrentar a la dirigencia que tenemos, a los gobernantes que tenemos, más allá de alguna cosa puntual que uno puede simpatizar más o menos. El problema dramático que tenemos, le vuelvo a repetir, es que en el año 83 había 4% de pobreza en la Argentina, hoy hay 40 y pico por ciento de pobreza, el 75% de los jóvenes menores de 18 años del conurbano están en la pobreza, 75% de menores de 18 años. Los jóvenes, si esperamos 5 años más, pensando en algún proyecto que uno puede respaldar y 90 que no, ¿cuántos más pobres va a haber? Porque si en el año 83 teníamos 4% de pobreza, ahora tenemos 40 y pico, y hubo momentos en que se llegó al 50 y pico, se bajó al 30 y pico, ahora estamos en el 40 y pico. Es decir, son momentos de plantearnos como pueblo cómo encaramos el futuro, porque además están las denuncias de corrupción, está el endeudamiento, está la destrucción de la economía del gobierno de Macri los últimos 4 años. Es decir, no es solamente que las condiciones socioeconómicas son coyunturalmente difíciles, son dramáticas en todos los aspectos. El año pasado hubo una cuarentena que era imprescindible, yo lo sentí, dije, no, nos tenemos que meter adentro y a todo lo que me preguntaba lo decía, lo opinaba. Ahora, la Organización Mundial de la Salud tenía documentado, con documentos científicos, presentados por sanitaristas, infectólogos, epidemiólogos,
que iba a haber una gran pandemia del año 2016 vinculado al corona, virus vinculados al corona, presentado por representantes de la Cruz Roja, por ejemplo, Fauci, el asesor en salud pública de Trump y luego de Biden hoy. ¿Dónde estaban los González García y los Quirós del mundo, no solo de la Argentina, frente a esas denuncias? ¿Sabe cómo se llamaba el documento? Uno de los que yo le estoy hablando, ¿no? Un mundo en peligro, presentado ante la Organización Mundial de la Salud, no en una academia, un instituto privado de salud. ¿Dónde estaban los que en la campaña nos dicen nos vamos a hacer cargo de la salud, de la educación, etcétera? Y a los pocos meses de subir, salta lo que saltó, y cuando uno empieza a investigar, porque yo soy abogado, no soy sanitarista, empiezo a investigar el tema en enero de 2020, empiezo a encontrar documentos, alertas, denuncias, por lo menos yo encontré desde el año 2016 en adelante. O sea, no son... Y después, claro, por supuesto, colapsaba el sistema sanitario si no nos encerraban. Si no nos encerrábamos, ¿no? Porque yo creo que fue una decisión de la mayoría del pueblo de decir, cuidémonos, no hay otra salida. Si nos contagiamos, no hay sistema sanitario que nos salve. Desfinanciado el sistema sanitario. La Ciudad de Buenos Aires tenía, desde hacía 10 años, Macri y Larreta venían desfinanciando el sistema sanitario. Por supuesto que entonces, claro, una situación previsible no se previó. Un sistema sanitario desfinanciado, sin recursos, etcétera. Frente a eso uno dice, muy bien, me meto adentro. Si usted vive de changa, si usted tiene trabajo precarizado, si usted necesita laburar, es abogado, por ejemplo, como autónomo, yo necesito laburar, no tengo ingresos fijos. ¿Qué hacíamos frente a eso? Entonces, bueno, nos metimos adentro. Ahora, a la dirigencia la responsabilizamos. A nosotros que no nos vengan ni Fernández, ni Larreta, ni ninguno de ellos a decirnos esto no era previsible. Entonces, frente a una situación tan difícil, porque eso perdimos recursos, perdimos fuente de trabajo, salvamos la vida lo que pudimos, porque bueno, sabemos que hay un número muy grande sí, de más de habitantes 100.000 de este país personas, que no la ¿no? pudo salvar. Claro, ahora Zamora, está claro, por lo que usted dice, sí. Por lo que usted dice, Zamora, está claro para el electorado, sobre todo para su electorado, que usted va a ser un opositor ferviente aquí en la Cámara de Diputados, eventualmente si llega, y no va a ser un aliado circunstancial del gobierno, digamos. Nosotros vamos a decir, sí, bueno, en los términos que usted lo está planteando, sí, sin duda siempre fuimos opositores. Nosotros fuimos opositores de los gobiernos que ha habido, lo cual nos llena de orgullo, porque imagínese, si estamos diciendo que en los últimos 40 años hundieron a la Argentina, retrocedimos en todas las condiciones de vida, así busque los sectores que sea. Nos sentimos muy orgullosos de no solo haber sido opositores y haber hecho lo posible por trabar esos planes que benefician al poder económico uno tras otro y perjudican a la enorme mayoría del país, porque no todos estuvimos mal en los últimos 40 años. Antes de ayer salió un informe del Banco Central, de PESE, que señala que hay 400.000 millones de dólares en el exterior, cosa que ya sabemos, formación de activos externos, según la denominación del Banco Central. Lo sabemos desde hace años, a veces se dice que es menos, a veces que es más, bueno, ahí está ese dato oficial. Esos 400.000 millones de dólares, ¿quién se los lleva? Es riqueza que se produjo en la Argentina. Quiere decir que la Argentina, el pueblo argentino, el laburante argentino y la trabajadora producen riqueza. No es que no producen. El problema es que se la llevan afuera, no se reinvierte acá, no dan más laburo, no hay un proyecto de desarrollo ni de crecimiento. ¿Y quién permite que se lo lleven afuera empresarios multinacionales, ejecutivos, la élite que se beneficia, el 1% del país? La dirigencia política permite que se lo lleven, que fuguen, que uno tras otro la riqueza que se produce con el esfuerzo laburante se vaya al exterior. Entonces, ese sector, ¿cómo no estar orgulloso de haber opuesto, no solo tratando de trabar esos planes, sino también proponiendo alternativas? Una tras otra hemos presentado proyectos, hemos presentado ideas cotidianas, hemos luchado cotidianamente por construir un camino, y eso vamos a seguir haciendo en la Cámara de Diputados, porque ya nos conocen, hemos estado en 2 oportunidades, pocas, pero no sé, porque bueno, tengo 45 años de militancia, de los cuales solo 8 tuve cargos públicos, porque lo nuestro no es una carrera política, es una militancia política. Yo nunca viví de la política, es decir, en ese sentido no tengo nada que ver con la dirigencia política, claro, en el sentido de que, bueno, en general tienen
pasan de asesor a ministro, de ministro a secretario, de ahí a diputado, de diputado a asesor de nuevo, después se van de diputado provincial, después son gobernadores, después vuelven. Es decir, tratan de seguir viviendo de la actividad política, cosa que no, yo nunca viví de la política, ni, bueno, ni es un pretendo trabajo vivir. también. Yo he vivido siempre... No, no es un trabajo, no, eso no es un trabajo, es una carrera que lamentablemente, porque no es una militancia, en todo caso hacer de eso un trabajo, bueno, nos parece equivocado, porque justamente no hay que vivir de eso. Se supone que deberían ser rotativos, estar un tiempo muy breve en la gestión. Es abogado, usted vive de la abogacía hoy. Bueno, sí. Sí, hoy sí. Tengo una jubilación, porque tengo 73 años, así que ya me jubilé, pero tengo una jubilación que no me alcanza, sigo viviendo de abogado, pero ahora he vivido... No, lo hemos visto hasta vender libros en los colectivos también. Sí, de todo, ¿no? He hecho de todo, efectivamente, sí. Luis, yo fui, Luis. Bueno, sí, fui cadete, fui docente muchos años, después trabajé de abogado, después también de empleado de editoriales, sí, vendí libros por mi cuenta, vendí libros para la editorial Coligüe, donde estuve en relación de dependencia, y bueno, fui profesor universitario también, pero ahí ya ad honorem, estuve 2-3 años Luis, profesor en cátedra de Derechos Humanos. La última, sí. Mauricio cantando lo saluda. La última etapa suya como diputado le tocó discutir la última renegociación con el Fondo Monetario Internacional fuerte. En esa oportunidad había que aprobar leyes y usted no estaba de acuerdo. Me acuerdo la ley de subversión económica, alguna reforma laboral, esas escenas difíciles que hubo en el recinto. Si llega a asumir, quizá tenga que debatir el mismo tema, porque se está negociando una renegociación del último crédito que el Fondo Monetario Internacional le dio al gobierno de Mauricio Macri, cuando ese tema había quedado en el olvido. Ya los créditos con el fondo eran tema del pasado. ¿Qué opina de las negociaciones? ¿Cómo van hasta ahora? ¿Qué postura tomaría? ¿Sigue con la idea de que hay que suspender los pagos como aquella vez que finalmente los pagos se terminaron haciendo? ¿Qué opinión tiene ahora del tema Argentina y Fondo Monetario? Sí, lo cuestionamos, sí, seguimos cuestionando. Mire, Argentina tenía 45.000 millones de dólares de deuda externa, al término que nos dejó la dictadura, nos impuso con un revólver en la 100. Y hoy tenemos cerca de 300.000 millones de dólares. Pasó de 5 a 45, Luis, disculpe que lo interrumpa, pero pasó de 5 a 45 con la dictadura porcentualmente, creció como con ningún gobierno, no es que era 45 exactamente, poco, era la muchísimo. Dictadura, sí, de 7.000 millones de dólares, que ya era muy alto, que dejó Isabel Perón, era muy alto porque siempre es en comparación con el Producto Bruto y con los dólares que entran, de exportaciones e importaciones. Era muy alto, pero efectivamente lo que dice usted es así, fue siniestro lo que la dictadura, la plata dulce, todo lo que sabemos de la dictadura militar, lo que dejó en el 83. Ahí nosotros planteamos ya que era imposible, esa deuda era impagable, pero además era una estafa, porque era propia de una dictadura, lo que se llama una deuda odiosa en términos de jurisprudencia internacional. Bueno, discutimos mucho, no me acuerdo, Alfonsín que debatía con nosotros, nos planteaba los del MAS que plantean no pagar la deuda externa, Argentina puede pagar la deuda, no tiene por qué enfrentarse con el mundo financiero, puede pagar la deuda sin sacrificar las condiciones de vida. Bueno, mire, hemos pagado... Es imposible de saber lo que se ha pagado. Argentina debe 300.000 millones de dólares. Alguien pensará, bueno, claro, si no pagó la deuda de la dictadura, la deuda fue creciendo. No, se pagó varias veces la deuda de la dictadura. Se deben haber pagado 400 o 500.000 millones de dólares en estos años. Solo Cristina Fernández, que reconoció públicamente que había pagado 173.000 millones de dólares en su gestión, cuando dijo hemos sido pagadores seriales, recordarán esa declaración, si el gobierno de Cristina Fernández se pagó cerca de 200.000 millones de dólares, imagínense los gobiernos de Alfonsín, de Menem, etcétera. En el camino además quedaron las fuentes de trabajo, quedaron los salarios, etcétera. Y también nos quedó una deuda fabulosa, hasta que vino Macri y encima hizo el desastre que usted mencionaba recién, muy perverso. ¿Pero qué le recomienda a usted a Guzmán, Luis? ¿Qué le recomienda? ¿Cerrar las negociaciones? Bueno, sí. Impedir que se concrete esa negociación. Fíjese, pero esto, no solamente porque lo hemos dicho nosotros, estamos demostrando que dentro de unos años vamos a tener un diálogo similar, como hemos tenido en todos estos años, y vamos a estar hablando de una deuda de 350.000 millones de dólares, con más pobreza, con menos salario, y en algún momento tenemos que decir, bueno, esa deuda no es del pueblo argentino.
Guzmán, pero ahora, en la campaña del 2019, si me permite una agregado más, en el 2019, Alberto Fernández dijo en toda la campaña, denunció lo que estoy denunciando ahora, yo, que bueno, lo denunciamos siempre, el enriquecimiento de un sector de usureros con la deuda contraída por Macri con el Fondo Monetario. O sea, denunció, es más, penalmente lo denunció Alberto Fernández, ha hecho una denuncia penal el gobierno argentino a los acuerdos que firmó el gobierno de Macri con el Fondo Monetario. O sea, que usted ahí señala que hay responsabilidad. Eso. Usted señala eso. Claro, la corresponsabilidad con el Fondo Monetario, efectivamente, porque además todos sabemos que los estatutos del Fondo no permiten que los recursos que presten el Fondo Monetario a un país sean utilizados para ser fugados. No pueden ser utilizados para que haya salida, o sea, formación de activos externos. Eso lo impide el estatuto, o sea, claramente es ilegal todo, además de que es una estafa al pueblo argentino. Pero si Fernández hace una denuncia, imagínese, a usted le ponen un revólver en la cabeza, le hace firmar un pagaré. Están cometiendo un delito contra usted, lo están amenazando, extorsionando a que firme, lo firma porque tiene un revólver en la cabeza, pero en cuanto la persona se va, hace la denuncia penal y no paga el pagaré, no se hace cargo del pagaré. Fernández sí, Fernández quiere, no él, porque nos hace cargo a nosotros, al pueblo, y a la plata del pueblo, no es de él, que a pesar de haber habido un ilícito, porque él ha hecho una denuncia penal por este acuerdo contra Macri y la corresponsabilidad del fondo, nos hace pagar los resultados de un ilícito. Entonces, nos parece que ha venido a reafirmar la denuncia de tantos años nuestra. ¿Sí? Lo que ocurre, Zamora, es que siempre le preguntamos a los dirigentes o candidatos, precandidatos de la izquierda, cuando hacen este planteo es qué ocurre también, y hay que decirle a la gente, qué ocurre si no pagamos, porque si no pagamos al Fondo Monetario Internacional o a los deudores, a quienes nos han prestado plata, a los acreedores, claramente entramos en default. Entrar en default significa que no haya inversiones en la Argentina, claramente significa que muchas empresas se van del país, lo que implica una debacle económica muy grande. Entonces, ¿ustedes cómo explican a la gente esta situación de default y el día después del default, en función del planteo que usted hace, de no pagar directamente la deuda? Mire, esa discusión o esa inquietud era adecuada en el año 83, en los primeros años, cuando no había experiencias y bueno, probemos, no rompamos con el mundo, nos planteaban, lo que ya comenté de Alfonsín y los radicales, que nos planteaban todo el tiempo eso. Nosotros decíamos, nos parece que las perspectivas van a ser nefastas, van a ser dramáticas, no se va a poder, y eso va a implicar, además, los acuerdos con el fondo, intentar pagar, va a implicar reformas estructurales, baja de condiciones de vida, jubilaciones menores, salarios menores, menos laburo, etcétera. No pagando van a venir inversiones, pagando dejan de venir inversiones. ¿En qué sentido? Que no hay un crecimiento del país. ¿Usted Así que cree que no pagando se van a quedar los sí. inversores? ¿Y van a venir más inversores? No. Mire, el inversor puede ser que se vaya. El problema no es que se vaya un inversor, porque mire, si Roca se va de la Argentina, o si... si se van empresas son muchos empleos que desaparecen, ¿eh? Sí, ahí hay un cambio. Esa es la pregunta, a eso iba. Una cosa que se vaya un empresario, otra cosa que se vaya la empresa. No, la fábrica no se tiene por qué ir. El empresario se va con toda la empresa, Zamora, y deja mucha gente desempleada. No, bueno, eso depende del país, depende de la dirigencia, depende de los pueblos. No, ¿cómo? La producción de trabajo son los laburantes, no es el empresario. El empresario se puede ir de vacaciones y nadie se da cuenta. Ahora, si se van los laburantes de vacaciones, ahí sí usted se da cuenta. ¿Expropiaría alguna de esas empresas, Zamora? ¿Expropiaría? No sé, mire, vamos a... Yo le haría esta pregunta, aunque ustedes son los periodistas y yo soy el entrevistado, yo le haría una repregunta, como se suele hacer, que es, ¿qué pasa si seguimos pagando? Porque si tenemos el 40 y pico % de pobres cuando había el 4% por pagar... Disculpe, en este momento Zamora lo tengo que corregir, nos está pagando el fondo, ¿eh? Sí, seguimos pagando. ¿Cuántos pobres más? Es decir, fíjese, ya ahora están rematando los bienes comunes, hay una política en común del Frente de Todos. Lo tengo que corregir, en este momento al Fondo Monetario
no se le está pagando. De hecho, hay una renegociación porque no se le va a pagar los 20.000 millones de dólares previstos para el año que viene. Se está hablando de cómo renegociar, si es conveniente negociar. Lo corrijo, perdón, lo corrijo. Sí. Se le está pagando al Fondo Monetario, no. Este año se le pagó todos los vencimientos que hubo. Está próximo a pagarse el de... Tanto. Bueno, no, utilícelo para el sistema sanitario. 2.000 millones de dólares es una fortuna. No, bueno, pero de cualquier forma, lo que quería precisar simplemente no era corregirlo, era que se estaba pagando. No se paga más porque no hay mayores vencimientos. Los vencimientos grandes, como creo que lo señalaron ustedes, vienen el año 2022 y 2023. La negociación de Guzmán nos parece muy errada porque en los próximos años eso va a implicar mayores retrocesos en las condiciones de vida, como han implicado. Esta discusión nosotros la tuvimos también con el menemismo, con el acento de que el menemismo remató los bienes públicos que teníamos, llámense empresa del Estado, etcétera, y con el resultado de esas privatizaciones pagó deuda, con lo cual nos quedamos sin las empresas y tampoco logramos sacarnos de encima la deuda, porque siguió habiendo deuda. Le quiero hacer una última pregunta porque ya en un ratito lo tenemos que despedir. Nos encantaría seguir charlando con usted mucho más tiempo, pero bueno, tenemos más cosas previstas. Pero lo último que le quiero consultar es, porque hay una gran crítica que se le hace a la izquierda que hasta aquí viene ocupando a lo largo de estos meses una banca en el Congreso, y es que no acompañaron este proyecto oficialista de sacarle a los más ricos para darle a los más pobres, este aporte extraordinario a la riqueza, ¿no? Usted, si hubiera ocupado una banca con todo lo que hasta aquí expuso, ¿hubiese acompañado o no hubiese acompañado ese proyecto, esa ley? Mire, dentro de nuestras propuestas está la de un sistema impositivo progresivo, es decir, que paguen más los que más tienen. Eso implica impuestos al patrimonio, impuestos a la ganancia, que distintos al impuesto al consumo, como por ejemplo el IVA, hacen un sistema mucho más democrático y mucho más progresivo al sistema impositivo. Esa medida es una medida que va en esa dirección. Yo no estuve en la Cámara de Diputados en ese momento. Va en la dirección de, digamos, que pague más el que más tiene. Sí. Quizá habrá que ver la posición que fundamentó los sectores de izquierda que no fueron nuestros sectores, los que estaban en la Cámara en ese momento. A nosotros nos parece que cualquier medida de ese tipo sería claramente para apoyar si se le diera una vinculación con que no sea algo excepcional por única vez, que no sea para pagar deuda externa, porque cobrarle a Arcor, al dueño de Arcor o a Roca, plata, no para beneficiar al pueblo argentino, sino para pagar deuda externa, obviamente que no estaríamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en un sistema progresivo, impositivo, para mejorar los presupuestos de educación, de salud, etcétera. Y tampoco que sea por única vez, porque nos parece que son impuestos, tienen que formar parte de un sistema impositivo estable. Sacar el IVA, que es un impuesto al consumo, por el cual un desocupado va a comprar una yerba mate, un paquete de yerba y paga el impuesto al IVA, y un rico va y compra el paquete y paga el mismo impuesto. Sí. O sea, es completamente antipopular y antidemocrático. Ahora, en ese sentido nos parece que se podía haber aprovechado esa medida, ese proyecto que se terminó votando, para justamente empujar a que se repita el año siguiente, que sea algo estable, que sea parte de un paquete impositivo, y especialmente como todo eso es muy difícil de concretar, y ese es el drama de la dirigencia política, que tiene en cuenta siempre la presión del poder económico, por eso lo hicieron por única vez, llamar al pueblo argentino a que agarre en sus manos el movilizarse para expresar que respalda esa orientación de descargar la crisis en quienes se beneficiaron, que es el sector del poder económico, y que el resultado sea para beneficiar las condiciones de vida del pueblo.
Todo eso faltó en esa discusión. Quizá, yo no sé la izquierda si lo habrá planteado o no, pero los sectores de izquierda que estuvieron, que bueno, por supuesto son de otros sectores distintos a los nuestros, pero debió haber sido como el hecho fundamental. Uno podría haber respaldado el proyecto y plantear todo eso, haber planteado, bueno, pero convoquemos al pueblo a rodear el Congreso para que se vea el poder económico, que hay un pueblo que toma en sus manos estas medidas, que a su vez el año que viene va a venir nuevamente a darle continuidad a proyectos de este tipo. Es decir, nos parece que esa hubiera sido nuestra posición o sería nuestra posición en el futuro si podemos lograr este tipo de debate y este tipo de discusiones. Bien, le agradecemos mucho este extenso contacto con nosotros, fue muy amable el haber dedicado tanto tiempo para charlar, ¿eh? Muchas gracias. Por favor, al contrario, un intercambio me parece enriquecedor. Absolutamente. Gracias, May, también a vos. Lamentablemente, por falta del tiempo, no te puedo dejar la última pregunta, pero muchas gracias por habernos permitido ahí charlar un rato. No te preocupes, Meli. Gracias, ¿eh? No hay por qué.